Hay dos compañeros que han armado reunión paralela. Nos mandan un mensajito en su grupo de WhatsApp y les dice que ya estamos acá, así salen de esta reunión que armaron. Ya les digo los nombres. A ver quién está acá. Una que es Abril Aquilanti, está en una reunión paralela. ¿Quién más está en una reunión paralela? Es la que veo ahora. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Ah, profe. listo. Ah, pensé que estaba hablando y que nadie... Bien, listo. Estamos. Creo que ya admití todos. Ver sala de espera. Ay, aquí hay tres más. Buenísimo. Entonces, el encuentro de hoy está destinado a que resolvamos y trabajemos sobre la segunda parte, más que la segunda parte, bueno, es la segunda parte porque es lo que nos ha quedado del módulo 1 de la unidad número 1, que sería el apartado del 7, el 8, el 9 y el 10, y el texto complementario B, ¿no? Ustedes tienen el video explicativo de los apartados, después tienen un video que está bastante bueno y que es cortito, que un poco que trae algunos aspectos que tienen que ver con la crítica, la filosofía, como que hace eje y puntualiza sobre esa temática, que les permite relacionar con el último apartado de la unidad y con el texto complementario B. Entonces, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde quieren que arrancamos? El encuentro pasado, un poco que yo anticipé el apartado número 7, dado que resonaba bastante con nuestro texto complementario A. No sé si tienen dudas de mito y logo, quizás podemos arrancar por ahí, o podemos arrancar directamente de si quedó alguna duda de lo anterior también. Es el momento de compartirla, Profe, así vamos avanzando. Dime, hola, buen día. buen día. Yo tenía un poco de duda con la diferencia de mitos y logos, como que no llegué a entender bien cuál es la diferencia. Bien, Maga. Entonces, nos centramos en el apartado para responderle la pregunta a Maga, que es el apartado 8, ¿no? Cualquier cosa, si quieren que después alguno o alguna que está escuchando tiene dudas sobre algún apartado anterior, no duden de consultar lo mismo ahora. Entonces, ¿qué viene a plantear el apartado de mitos y logos en términos generales? O sea, en términos generales, es un poco una organización cronológica que tiene, cronológica histórica, propone el apartado, en el cual ustedes van a tener expresado, se podría decir, o descrito, antes de la emergencia de la filosofía, o podríamos decir, retomando cómo se titula el apartado, antes de la emergencia del logos, cómo se organizaba o se constituía aquello que entendíamos como verdadero, aquello que los griegos entendían como verdaderos, ¿no? Entonces hace una división que es un poco tajante, tienen que tener en cuenta que la historia nunca es así tan tajante, bueno, este momento es del mito, este momento es del logos, si uno hace un estudio más minucioso y más matizado, va a ver que mitos y logos tuvieron momentos en donde convivieron y a su vez, digamos, en el mundo del logos y de la filosofía, todavía los mitos constituían un lugar en donde se iba a buscar cierta verdad, ¿no? Bueno, entonces, el mundo del mito es el mundo de, nosotros tenemos una mirada bastante positivista o negativa en torno a lo que se entiende por mito, porque consideramos que es aquello que le falta verdad o que no, o que es una fábula o que es un relato, que es algo que no tiene que ver con la realidad, ¿no? Esa mirada bastante positivista, entre comillas, haciendo referencia a la perspectiva o la rama de la filosofía llamada el positivismo lógico, que rechaza, o el racionalismo, que rechaza, digamos, los relatos como fuente de verdad, es algo muy cercano a nuestro pensamiento, digamos, que
tiene que ver con el siglo XVII, siglo XVIII. Sin embargo, en el mundo antiguo, ¿no?, de este mundo griego que estamos intentando configurar y dar sentido, hay un momento puntual en donde el mito no es un relato falso o mentiroso o una fábula, sino que constituye una palabra verdadera, ¿no? Entonces, acá, Maga, me parece que es importante que puedas destacar o señalar que si bien mitos y logos ambos significan palabra verdadera, ¿qué es lo que le da el fundamento a esa verdad, no? Entonces, en el mundo del mito, el mito va a encontrar fundamento, esta palabra verdadera, en la divinidad, ¿no? Nosotros ya tenemos como ese mini relato que nos aparece en el texto complementario A, en el cual se señala que bueno, que se va un amigo de Sócrates a consultarle al oráculo, ¿no? Y en realidad el dios le va a consultar a Apolo, y Apolo habla y la pitonisa interpreta esas palabras, ¿no? Ahí tenemos esa relación con ese mundo mítico, ¿no? El mundo del mitos, dice este apartado, es un mundo que tiene que ver con los sofós. Sofós, recuerden que significa sabios, ¿no? Y que son aquellas personas que encuentran inspiración divina, digamos, o que se inspiran en lo que dicen a partir de los dioses. Hay una relación directa, por eso se llaman sabios, entre los sabios o estas personas y la divinidad. Hay un ejemplo que yo siempre les doy, que funciona, digamos, para que pensemos, digamos, en este mundo mítico, que es, por ejemplo, el poema de la Ilíada y la Odisea. Para aquellos que no lo saben, la Ilíada y la Odisea son dos poemas extensos de Homero, atribuidos a Homero, que se cantaban y se cantaban y se acompañaban de la lira. La Ilíada lo que narra es la ira del joven Pélidas, que es Aquiles, ¿no? Pélidas porque es el hijo de Peleo. Y la Odisea lo que narra es, una vez terminada la guerra de Troya, la vuelta de Odiseo a Ítaca, ¿no? La guerra de Troya dura 10 años, y una vez que termina la guerra de Troya, Odiseo se demora 10 años más en retornar a Ítaca. Entonces, ambos poemas, que ustedes deben tener fragmentos, principalmente de la Ilíada, deben tener fragmentos con la mala película de Troya, en donde hace Aquiles Brad Pitt. Lo deben haber visto, o deben haber visto alguna publicidad. Bueno, la Ilíada comienza con la ira de Aquiles, que se pelea con Agamenón por un problema de un botín. Se retira Aquiles del campo de batalla, que es el mejor guerrero de los aqueos, de los griegos, y que están, digamos, combatiendo con los troyanos, que también se llaman los iliados, ¿no? De ahí viene la guerra, la Ilíada, el nombre del poema. Y creo que algo así como los 10 días en el 9º año. No me acuerdo ahora puntualmente qué se narra, ¿no? Cómo se va Aquiles y cómo vuelve Aquiles al campo de batalla porque le matan a su amante, que es Patroclo, ¿no? Entonces, estos poemas, por ejemplo, comienzan, ¿no?, de la siguiente manera. Dicen, oh musas. Musas, hay distintas musas que son hijas de Zeus y de Nemosimes. Ya sabemos a esta altura que los griegos son politeístas. O musas, que son las musas de las artes, de la danza, de la historia, de distintas musas. Cántame la ira del joven Pélida. Así comienza, digamos, la Ilíada, ¿no? Entonces, el poeta lo que hacía, digamos, es a partir de una inspiración divina, digamos, un contacto directo que tenía con las divinidades, narraba esto que le decía. Esto es el mundo del mito, digamos, de los sofós, de los sabios que tienen una relación directa con la sabiduría, ¿no? Hay una explicación bastante simplista, pero que se los digo, de cómo el mito se empieza a racionalizar. Pero luego, digamos, de este mundo mítico, nosotros vamos a ubicar dos personajes, o en realidad son varios personajes, pero dos personajes contrapuestos, que es Sócrates y los sofistas, ¿no? Que nosotros ya habíamos dicho que los sofistas son aquellas personas que tienen un saber determinado. Los sofistas no son sabios, sino que saben sobre algo. Por ejemplo, Gorgias sabe un montón sobre retórica, eran unos maestros y yo iba, le podía pagar a Gorgias
para que me enseñara retórica para después debatir, digamos, en el ágora y tener buenos recursos retóricos para poder argumentar, ¿no? Y que mi argumento gane. Y Sócrates ya sabemos bastante, dado que estuvimos poniendo, digamos, en nuestro encuentro pasado el texto complementario A, ¿no? Y el apartado número 7, que hoy podemos seguir trabajando sobre eso. Por eso yo les decía que Sócrates es como una puerta vaivén, o sea, porque Sócrates no es un sabio, pero tampoco es un filósofo en sentido estricto hablando, porque tal como les aparece en este apartado, quien empieza a llamar primeramente a la actividad que tiene filosofía es Platón. Y también Isócrates, pero nosotros no vemos Isócrates. Entonces a esta actividad que ellos hacen la empiezan a denominar filosofía. Vieron que la palabra filosofía ya implica que no es un mundo de sabios, es un mundo de amistad o de amor, digamos, con la sabiduría. Filo es amor, amistad, con los sofos, ¿no? Con la sabiduría. Entonces el mundo de la filosofía no implica un contacto directo, ¿no? Con lo verdadero, con lo sagrado, sino que está mediatizado, se podría decir. Pero mediatizado mediante qué? Mediante la palabra, mediante el logos. Logos es palabra, discurso, lenguaje articulado, también razón en sentido amplio. Entonces el mundo del logos, al igual que del mito, es un mundo de una palabra verdadera, pero esa palabra verdadera no encuentra fundamento en la divinidad, como en el mitos, sino que encuentra fundamento en la lógica, digamos, en la argumentación, en la filosofía. Ese es el fundamento, digamos, del propio logos. Y este mundo, o sea, es el mundo de los filósofos, ¿no? Y no de los sofos, que es el mundo, del mito, ¿no? Eso es un poco, digamos, lo que les plantea el apartado número 8. Ustedes lo pueden organizar como históricamente y cronológicamente, por más que todos sabemos que la historia no es causalista y que siempre hay varias cosas que confluyen para que algo pueda emerger, pero el apartado en ese sentido es bastante simplista de cómo narra la historia, porque dice, bueno, primero estuvo el mito con los sofos, la verdad está fundamentada en la conexión directa con la divinidad. Luego estuvieron los sofistas y Sócrates, que los sofistas ya dejan de ser sabios, ahí se podría pensar como una crisis, ya un distanciamiento de lo sagrado, y luego se configura un mundo que tiene que ver con la filosofía, en donde el fundamento ya no es la divinidad, sino que es el logos, ¿no? La relación entre el logos y filosofía. ¿Estamos, Maga? Sí, profe, ahora sí, gracias. De Profe, nada. yo tengo una duda acerca de lo anterior, del comienzo y el origen de la filosofía. Me pasó que en la pregunta del comienzo, en realidad estaba respondiendo lo del origen, y esa la del comienzo me quedó medio como en una nebulosa. Penélope, la del comienzo, acordate que es la histórica. Ah, ok. Comienzo, está hablando Penélope, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. El comienzo es la histórica, en el siglo 6, 7 antes de Cristo, cerca del mar Egeo. Ok. Acordate, cuando yo digo, ¿cuándo comienza? Estoy pensando cuándo nace. Cuando nace siempre tiene un correlato con la historia. Ok, bueno. Y el origen es múltiple, de multiplicidad de fuerzas y varía dependiendo de los autores, ¿no? Que tienen ahí. Sí, sí, eso lo había puesto en el origen. Gracias, profe. Tutifiero, que siempre ya me has dicho tu nombre y me olvido. Contame que estoy leyendo acá en el chat que te quedaron dudas del texto de Sócrates, del juicio. ¿Qué dudas te quedaron o qué quieres que retomemos de eso? Martina, ahí estamos, me lo voy a tener que tatuar. Decime, Martina, ¿qué voy a anotar? Decime, ¿qué dudas quedaron? Bueno, ¿me las querés leer? No, a ver, no me las acuerdo de memoria, las busco. Las primeras dos preguntas son,
sea, si bien hace bastante que veo esta materia, tampoco es que me la acuerdo tan de memoria. Em, La 1 dice, ¿cómo caracteriza la misión que le asignó el dios Apolo? ¿Por qué la sentencia del oráculo es para Sócrates un problema? ¿Cuál es el problema que se le plantea? ¿Cómo se le caracteriza la misión? No me acuerdo. Habría que leer de vuelta el texto, a ver, pero debe estar al comienzo. ¿Qué pusieron los otros cuando no pusieron eso? Profe, yo puse que se caracteriza como una misión de preguntas a los más sabios. Sí, como de indagación, no digamos los más sabios, acuérdense en que ya no hay sabios, sino de preguntas a aquellos que ocupan un lugar de poder o de saber en la polis. Acuérdense de que el mundo de la filosofía ya no hay sabios, y eso es lo que viene a constatar, digamos, Sócrates. Digamos, sería Platón por medio de Sócrates, Nati. Nati estaba hablando, ¿no? No, Jessica. Jessica, perdón, es que justo vi que Nati tenía la mano levantada y pensé que había hablado de él, estaba viendo en el manual. Eh, o sea, sacaría a Jessica lo de los sabios. Ok. Y después, ¿por qué la sentencia del oráculo es para Sócrates un problema y cuál es el problema que se le plantea? Es un problema porque Sócrates no está ocupando en la polis ningún lugar que tenga que ver esto mismo que le reponía yo a Jessica. No está ocupando ningún lugar que tenga que ver con cierta sabiduría dentro de la polis. O sea, es una persona que de alguna manera ya está retirada de esas labores y de repente aparece esta sentencia del Dios. Y obviamente todos sabemos que si lo está diciendo el Dios no vamos a decir que es mentira. O sea, ¿cómo vamos a plantear? No, el Dios está mintiendo. Es un Dios. A lo sumo hacemos esto que hace Sócrates, es tomarlo e indagar por qué el Dios dice lo que dice. Porque aparte tengamos en cuenta esto que yo les contaba el encuentro pasado, que los oráculos siempre son oscuros. El oráculo no te dice es tal cosa, ¿no? Siempre dice como de un modo oscuro que uno lo interpreta eso también y tiene que hacer algo con eso. No es que el oráculo te dice, bueno, si vos mañana te levantás a las 9 y vas a la guerra, vas a ganar. O sea, por ejemplo, hay una que es famosa que un rey va a consultar al oráculo que si va a la guerra, si va a ganar, y el oráculo le responde que si él va a la guerra va a caer un reinado. Y cae el reinado ese que va a consultar. ¿Vieron? Es como oscuro el oráculo. Da lugar a a la escucha. ¿Qué escucha uno ahí? Por eso yo se los decía como el I Ching, si alguna vez había jugado el I Ching. Bien, ¿qué otra? Perdón, Martina, ahí decime si esas dos quedaron un poco mejor. O por dónde las podés encarar. Ahí retomo la que dice, buenísimo, Marte. Abril pregunta, que si en el mundo de la filosofía no existen los sabios, lo divino, ¿qué lugar tiene? Y después voy a la de la razón, la polis y la filosofía. Bien, está buenísima tu pregunta, Abril, porque, o sea, nosotros cuando estudiamos los griegos, ¿no? Siempre señalamos que son politeístas. Yo también cuando estuvimos trabajando sobre el apartado 6, polis y filosofía, como que les completaba diciéndole que lo que une, que nosotros hablemos de que estas polis, que son distintas, tienen una relación, es la lengua, pero también es la religión, ¿no? Por más que cada una de las polis sean autónomas porque se dictan sus propias leyes, ¿no?
En realidad este pasaje del mitos al logos no es que los griegos dejan de rendir homenajes, digamos, no sé, en Atenas a Palas Atenea, ¿no? No es que se deja de rendir homenaje o de tener relación con lo sagrado, digamos, lo más como más amplio tiene que ver con algo sagrado o divino o religioso. No es que los griegos, cuando están en el mundo de la filosofía, se podría decir, no tienen relación con lo divino, con lo sagrado, sino que lo que sucede es que la constitución, digamos, de lo que va a ser considerado como verdadero, no es desde lo divino, no es desde lo sagrado. Yo les doy otro ejemplo para que vean otro movimiento que tiene que ver con la desacralización que va a suceder en la modernidad. La desacralización es como el mundo pierde su carácter sagrado. Si yo voy a una época denominada históricamente la Edad Media, ¿no? Que la Edad Media se puede narrar más o menos desde el siglo I hasta el siglo XIII, ¿no? Más o menos ese es el parámetro de la Edad Media. La configuración, como yo les repuse cuando trabajamos el apartado número 3, de aquella idea, concepto que le daba sentido y organizaba a todo el mundo, es Dios, ¿no? Dios como una figura monoteísta, ¿no? Ya sea de esta tradición judía y católica, ¿no? Entonces esa es la configuración que se da a la verdad y por eso, digamos, por ejemplo, en la Edad Media, la teología, teos significa Dios y logía significa estudio, discurso en torno a Dios, se presenta como este saber científico. La teología es lo que aparece como un saber más cercano a la episteme y a la ciencia. Sin embargo, en la modernidad, como vamos a ver ahora en la unidad número 2, surge lo que se denomina una revolución científica que va a dar origen a la ciencia nueva, a la ciencia moderna, y la configuración de la verdad ya no va a estar sostenida por la figura o el concepto de Dios, sino que va a estar sostenida por el concepto de razón y de ciencia. Una razón técnica que está en relación directa con la ciencia. Eso no significa que en la modernidad no haya religión, no se crea en Dios. Es más, en la modernidad se da el enfrentamiento, porque surge la reforma protestante, entre católicos y protestantes. En la modernidad se dan las cruzadas, ¿no? Como no es que, no las cruzadas, sino como los enfrentamientos entre los protestantes, digamos, las guerras de religiones en Inglaterra se dan en la modernidad. Entonces, vieron, no es que los modernos no sean religiosos, es más, ya vamos a ver, Hobbes es católico, Locke es protestante, Rousseau es más un católico, pero digo, no es que no tengan religión, pero el fundamento o lo que organiza el mundo que habitan estos seres, no es el fundamento último la religión. La religión aparece como una disciplina más, pero que no entraría, digamos, en las consideraciones que tienen que ver con la configuración de la verdad y el discurso de la ciencia. Entonces, volviendo a la pregunta de Abril que está en el chat, ¿no? Si el mundo de la filosofía no existen sabios, ¿los divinos qué lugar tiene? Lo divino y lo sagrado tiene un lugar, pero tiene un lugar en el plano de lo religioso. No va a ser desde donde se configure, como aparece en el apartado 8, la palabra verdadera, sino que la palabra verdadera se va a empezar a configurar alrededor de este nuevo discurso que emerge puntualmente en el siglo V, que es denominado la filosofía. Y nosotros retrospectivamente a los filósofos de la naturaleza, por ejemplo, o a Sócrates les llamamos filósofos, pero propiamente ellos no se llamaban filósofos, ¿no? Es Platón quien empieza a utilizar esta palabra. Entonces, ahí, Abril, decime si queda un poco más claro, esta idea no es que la religión o el politeísmo deja de tener sentido, sino que no es el lugar donde se configuran la verdad, digamos. Profe, quedó re claro. Gracias. De nada. Ahora vamos a Lika, que pregunta sobre
la relación entre la razón, polis y filosofía, que no supo cómo contestarla. ¿Alguno escribió esa pregunta y quiere leerla y compartirla? Y de paso le respondemos a Lika. Yo, profe, tengo algo, pero no sé tampoco si está bien. La marqué como que no, que estaba insegura de la respuesta. Dale, pero compartila. Así yo de paso te hago una devolución y le damos a Lika como pistas para que ella arme la de ella. Dale. Yo puse, la polis y la filosofía tienen en común la razón, ya que en ambas la argumentación y los fundamentos son esenciales para su funcionamiento. Puse eso solamente. La polis y la filosofía de vuelta, perdón, que estaba leyendo el chat, me fui, Dale. me colgué. Está bien. La Perdón, polis, perdón. la polis y la filosofía tienen en común la razón, ya que en ambas la argumentación y los fundamentos son esenciales para su funcionamiento. Sí, pero te queda. ¿Y qué es la razón? Pero Claro. Penélope. Recuerden que razón es logos también. Me parece que ahí para mí la pista es leer como razón, no como razón de que yo tengo razón acá adentro en el cerebro y que me permite razonar, sino leer razón como logos, como palabra, como discurso articulado, como eso que configura el mundo. Entonces, lo que yo podría decir, a mí me parece que, aparte Peno, la que leyó Penélope y nos compartió, sería necesario también definir qué es polis, ¿no? Porque me parece que a lo que está apuntando es que pensemos una relación, pero para pensar una relación deberíamos definir estos conceptos que ponemos en relación, ¿no? O sea, no presuponer que a la hora de responder, o sea, porque si ustedes lo saben, pónganlo, porque no presupongan que quienes les corrigen saben lo que ustedes saben, porque en realidad les va a corregir alguien que ni les conoce. Entonces ustedes podrían partir, ya voy leyendo que veo que están escribiendo en el chat, ya leo lo que van escribiendo. Podrían partir a partir de, a ver, la relación entre razón, polis y filosofía. La polis es una forma de vida en común, ¿no? Propia de los griegos, que presupone, que presupone la renuncia a la violencia y la resolución de los problemas por medio de la palabra, del lenguaje, ¿no? Del discurso Profe, articulado. Sí, Daniela. sí, para mí consideraría que es una cuestión de diálogo en común, la polis y la filosofía, que se pongan en de acuerdo todos, y la filosofía también tiene que ver con el tema del diálogo y llegar a un acuerdo en el saber. Bueno, déjame que termine y retomo porque tenés problemas en ese concepto. Déjame que termine, déjenme terminar porque lo estoy haciendo de memoria. O sea, estoy intentando armar una respuesta que no es que la tengo escrita. Entonces decimos, la polis es, ¿no?, una forma de vida en común que permite, ¿no?, la resolución de los problemas de una comunidad renunciando a la violencia y por medio de la palabra, el discurso, punto. Palabra o discurso en el mundo griego significa logos, como así también, digamos, razón, ¿no? Esto se relaciona con la filosofía, dado que la filosofía permite el ordenamiento de, que les aparece lógico argumentativo, si mal no me equivoco. Les permite el ordenamiento de estos discursos a la hora de debatir. O sea, ¿cómo yo voy a argumentar ahí? Lo mismo lo que podemos hacer es ir compartiendo si tienen algunas otras y las leemos. Pero ahí me parece que es vital que piensen esto, que primero digan qué es la polis, que no presupongan que la polis es, todos sabemos lo que es la polis, repongan qué es la polis, cómo en la polis cumple un rol fundamental el lenguaje, ¿no? Resolver los problemas por medios del diálogo, cómo aparece ahí la filosofía, y ahí ustedes cuando digan lenguaje, discurso, palabra articulada,
metan la palabra logos y eso les va a permitir decir que logos también significa razón. Porque que no es yo tengo la razón, ¿se entiende? No está apelando a que alguien tiene la razón, sino a la razón como ordenamiento discursivo, como lógica argumentativa. Argumentar con razón de deliberar en común, dice Cintia. Sí, pero viste, argumentar con razón, ¿qué significa eso? Pareciera ser de que argumento teniendo razón. Argumentar sí, o argumentar desde una lógica argumentativa, o el diálogo está ordenado a partir de una lógica argumentativa y en este sentido es un diálogo que apela a la razón. Estoy haciendo la devolución a Cintia que tiene en el chat y ya vuelvo a subir feed. Sebas dice, la relación que existe entre la razón y la filosofía es a través de la razón, se trataba de buscar y de llegar a la verdad. No, Sebas, esa la tenés que corregir, está bastante incompleta y falta ahí. Joel dice, yo había puesto la relación que existe entre la razón, la polis y la filosofía, es a través de la razón se trata de buscar la verdad. Es decir, toda teoría de argumentación debía estar fundamentada en la razón. En la polis es argumentar con fundamento. En la filosofía, pensar argumentos desde la razón. Sí, Joel, yo la releería y me fijaría un poco porque tenés bastante tautologías, como decir... o sea, como fíjate cómo la podés armar, también incluyendo qué es la polis. Argumentar con fundamento, ¿qué entienden como eso? Porque argumentar con fundamento significa dentro de la lógica argumentativa, dentro del logos. La razón, digo, cuando dice Emma, porque a partir de la razón se trataba de buscar y de llegar a la verdad, pero piensen de qué es la razón como la palabra, ¿no? Que no les quede como una razón técnica, que es lo que vamos a ver en la modernidad. Es el saber el que permite triunfar en las discusiones a través de los argumentos para lograr el convencimiento. Sí, puede ser, pero ahí, bueno, eso no da cuenta de toda la respuesta. Después a Daniela, que había hecho la intervención, y te paré un segundo para más o menos hacer un repaso de esa consigna. Dani, yo ahí lo que pensaría, viste que vos decís para llegar a algo del consenso, dijiste como para solucionar o llegar a una decisión en común. ¿Me decís eso? Que te quería señalar algo y se me fue. ¿Me lo repetís? Claro, que como que todos tenían la palabra para poder llegar a un común de acuerdo y la filosofía lo interpretó como que también se puede charlar y llegar a saber o dialogar entre todos. Bien, vamos por parte. El diálogo sí es vital y es cierto que en este espacio que es el ágora vamos a dialogar, pero dialogar no significa necesariamente, digamos, como situaciones de consenso, sino lo que significa es debate, ¿no? Disputa. Piénsenlo de esa manera. Uno cuando dialoga no es que está dialogando y que estamos siempre todos de acuerdo. Hay un debate y una disputa. Sí es cierto que en el mundo griego que nosotros vemos, hay algo esencial que predomina en este mundo griego que va a permitir conducirnos, como iban diciendo algunos compañeros, que este debate lo que implica, ¿no? Y más si traemos la figura, por ejemplo, de Sócrates, que es lo que vimos en el encuentro pasado, irnos acercando más, digamos, a algo que es verdadero. La filosofía es autónoma, pero la filosofía, el papel que cumple, digamos, en esta relación entre polis y filosofía, es organizar mi manera de argumentar este concepto, esta idea o la apuesta que yo quiero decir ahí, digamos, que es necesario hacer. No sé, ir a la guerra, ¿qué hacemos con la cosecha? Poner un impuesto más para tal cosa, ¿no? Entonces la filosofía entra como esta lógica argumentativa que va a permitir, ¿no?, organizar el discurso. Luego vamos a ver, o sea,
Platón en un primer momento, todo lo que tiene que ver con la persuasión, ¿no? Lo odia y después va a decir, bueno, también permite persuadir, convencer a ese que está escuchando, porque bueno, hay argumentos que son verdaderos, pero a veces la gente no lo quiere escuchar, diría Platón. Pero bueno, la filosofía tiene ese papel. En ese sentido, tiene ese vínculo indiscernible con la polis, porque en la polis, ¿qué hacemos? Resolvemos los problemas que tienen en común, digamos, por medio de la palabra o el lenguaje, ¿no? Por medio de usar el lenguaje, de poner en común ese lenguaje. Yo lo único que les quiero como subrayar, a partir de lo que han ido interviniendo, tanto en el chat y con los mic, es que no piensen la razón como la razón que yo tengo la capacidad de razonar, porque la razón en Grecia es más amplia, porque la razón es logos, es discurso articulado. Por eso piensen que en el apartado mitos y logos, ¿no? Que aparece ahí el logos como el fundamento de la verdad, es en ese sentido, no es que yo tengo una razón, yo participo de un mundo, digamos, que está organizado de manera y atravesado por este logos. Entonces es lo único que yo les hago ahí como, que no piensen que yo tengo una razón y desde ahí puedo argumentar. O sea, puedo argumentar desde la razón, en tanto y en cuanto formo parte de este mundo que está atravesado por el logos. Solo eso nomás. Es un detalle, pero para problematizarle los que fueron diciendo. En realidad está fundamentada, Seba dice entonces, toda teoría argumentativa debía estar fundamentada por la razón, sí, pero lo que yo diría está fundamentada por el logos. Lo que pasa es que yo lo que hago después es traducir logos, a veces como palabra, a veces como razón, y ahí relacionarlo, Seba, con lo que acabamos de decir del apartado número 8, mitos y logos. En el logo, el fundamento es el logo, digamos. Es eso. Entonces, ahí yo siempre les digo que la trampa para mí de esa pregunta es que a todos se les activa la razón en sentido instrumental y técnico y que yo poseo una razón. Y no piensan, digamos, o no se les activa la idea de la razón como logos, que es a lo que apunta el apartado. Es tramposa en alguna medida, digamos, esa pregunta. Y Cintia dice arriba, entonces podría ser argumentar a través del conocimiento. Sí, argumentar desde, ¿no? O con la filosofía. Podría explicar. Sí, porque en realidad el logo es lo que te trae en cuenta, si Agus, lo que vos ahí estás diciendo, en el apartado mitos y logos, vieron que les hace la distinción entre qué es la realidad y qué no es la realidad. Y ahí les aparece y les dice, bueno, la realidad, no me acuerdo si en el 8 o en el 7, la realidad es aquello que permanece, ¿no? Que no cambia, que no muta, y eso es el logos también, esa esencia que hace que las cosas permanecen, y por eso yo las puedo enunciar y decir con el lenguaje, y refieren a universales. Trini, hablamos un montón, decime qué necesitas que expliquemos de nuevo. El saber es el que permite triunfar en las discusiones a través de los argumentos para lograr convencimiento. Sí, Anto, el saber, y yo diría el argumentar, la filosofía es lo que te permite vivir como triunfar. Y otra cosa que les quiero decir, en el Ágora se debatía, ¿no? Y después se votaba, y no es que necesariamente todos estábamos de acuerdo. Lo que pasa es que se considera que ese voto, ¿no? Es siempre en relación con el bien en común de la polis y no un bien individual, como lo vamos a ver en la política de Aristóteles, en realidad en la concepción de hombre de Aristóteles, en la unidad número 3. Entonces, digamos, no es que yo argumentaba que si a la guerra los convencí y todos decíamos, sí, vamos a la guerra. No, había una votación y seguramente que en esa votación habían votos que no, pero bueno, se imponía lo que salía como mayoría, ¿no? Ahí lo estoy admitiendo a Seba que se fue. Ahí está. Vamos a
tengo otra pregunta que dice, profe, entonces, Tommy dice, profe, entonces dentro de los distintos significados y definición de razón, uno de ellos es logos, y esa es la razón que utilizan los griegos en la filosofía. Sí, tal cual. Cuando yo leo razón en Grecia, estoy pensando en logos. O sea, yo no puedo pensar palabra articulada, discurso, sin vínculo con la razón. Por eso yo les digo ahí, hagan resonar en todos logos. Trini, lo que le dije a Joel que la revisara, porque no tenía ahí qué se entiende como polis, que pusiera unos puntos seguidos y eso. Profe, me había quedado otra duda sobre... Cintia dice, profe, me había quedado otra duda sobre la pregunta que decía ¿por qué la autonomía y la libertad son fundamentales para la polis y la filosofía? Porque no dependen de otra cosa, o sea, algo autónomo es que no es un medio para otra cosa, ¿no? Entonces la autonomía lo que permite es que no es un medio, sino que diríamos, es un fin en sí mismo, es autónomo, y son vitales en el caso de la polis, porque cada polis se dicta sus leyes, su constitución, ¿no? Y en ese sentido son autónomas porque tienen sus nomos, y en el caso de la filosofía, porque no es que está dependiendo de otra cosa, ¿no? Entonces la autonomía es vital porque son dos actividades que en sí mismo tienen significado. Esperen, y después, Rebeca, esa duda que me estás haciendo, esperen que quiero volver a una que me había quedado de una compañera anterior y ya vuelvo a la de Rebeca. Rebeca, esa pregunta que me estás haciendo ahí, que es de la guía de actividades, que todavía no vamos ahí, que estamos en el manual, no la puedes responder, está mal, no hay que responderla a esa. Pero después vuelvo a la guía de actividades como hago siempre, es la tercera vez que nos vemos. Voy a las actividades al final, pero me había quedado una bien arriba que era de Antonella, no. Bueno, alguno o alguna, creo que era una chica, me preguntó sobre un texto complementario, creo que era el B. Porfa, si no le respondí, porque como entramos con la 15, no me la olvidé. De Palma, y si la tuya no es sobre la 15, puede ser si no te la respondí. ¿Alguno? Bien. Ah, ahí está. Sí, era esa. Me había quedado ahí. Bueno, entonces. Profe, yo tengo una respuesta a esa y no sé si está bien. ¿A la de cómo se relaciona la función crítica de la filosofía y una actividad inconveniente? Sí. Bueno, pero dame un segundo que quiero que nos organicemos un poquito, porque Bueno. si no, y ya vamos ahí. Entonces, nosotros en nuestro encuentro pasado lo que hicimos no fue un poco abordar la Sejanein, lo de la autonomía y la filosofía están en el apartado número 6. Autónomo significa que no depende de otra cosa. Relee ahí y fíjate que seguramente que de ahí la vas a poder sacar. Nosotros habíamos visto en el encuentro pasado, ¿no?, hasta el apartado número 7, y lo que habíamos hecho es reponer un poco cuáles son las preguntas, ¿no?, los apartados en donde me resonaban esta idea de qué es la filosofía, cuándo y cómo nace la filosofía y cuál es el papel o la función de la filosofía, ¿no? En general lo que hicimos en nuestro encuentro pasado, y si van viendo esta unidad, estuvimos respondiendo algunas características o señalando cosas que son propias de la filosofía. Cuando vemos cuándo nace la filosofía, estuvimos por un lado en el apartado que traía la compa recién, que le había quedado dudas con el nacimiento, lo histórico y el origen, pero también este apartado que tiene que ver con el mitos y con el logo, que es el apartado número 8. Estuvimos viendo la relación en el primer rasgo de la filosofía, que es el apartado número 6, la relación entre polis y filosofía, y esto que estuvimos trabajando a partir de la pregunta número 15,
Y luego hicimos una breve exposición de la pregunta diálogo, ¿no? Que es el apartado número 7, que tiene que ver con el segundo rasgo de la filosofía para leer nuestro texto complementario A. Porque ahí ustedes tenían para leer el texto complementario A, pero no les habían dado el apartado, y yo les decía que ese texto lo tienen que leer con el apartado número 7. Luego de esa reposición, si no hay dudas ni consultas de eso, lo que vamos es al apartado número 8, que es el mitos y el logos, que esto es un poco lo que abrió el encuentro de hoy, ¿no? El mitos y el logos sigue estando, se podría decir, en resonancia con la pregunta de cuándo nace la filosofía y cómo nace la filosofía, porque de alguna manera la filosofía emerge a partir de este apartado, a partir de darle una respuesta o una solución a cómo constituir la verdad, ¿no? o qué le da fundamento a la verdad en este mundo filosófico o el mundo del logos, que también, bueno, todo lo que le hacen ahí es vital que también de ese apartado, ¿no? del mitos y el logos saquen, digamos, la relación o la conceptualización de qué se entiende por realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad para los griegos? Porque la realidad para los griegos no tiene que ver, digamos, con una construcción, una perspectiva, sino que la realidad para los griegos, esta Grecia que nosotros vemos, que es la socrática, platónica, aristotélica, tiene una relación, la realidad, con eso que permanece, con la esencial, ¿no? Con eso que no muta. Y por eso mismo, digamos, el apartado número 7, si bien estoy en el 8 y también es entre el 8 y el 7, ¿no? Aparece esta idea de que es fundamental en la filosofía la pregunta del qué es, ¿no? El nacimiento de la filosofía en este mundo griego, y que a su vez ese modo de preguntar se le atribuye a Sócrates, tiene base en esta pregunta ¿qué es? El es siempre es una conjugación de un verbo que es el ser, y el ser implica, el ser tiene que ver con las esencias, con la permanencia, con la no mutabilidad, ¿no? Cuando yo digo qué es algo, estoy diciendo qué es eso que hace que esta cosa o este ser o este ente sea tal cosa y no sea otra, las características esenciales. Y las características esenciales en el mundo griego no tienen que ver con la esencia singular, sino que la esencia en el mundo griego siempre es universal. Entonces es vital que de ahí repasen y que les quede presente qué se entiende como realidad, ¿no? Cómo aparece la realidad y la esencia, digamos, en el mundo griego. Y Vicuo, definimos mito, le dedicamos, apenas empezamos el encuentro, 15 minutos a mito y a logos, ¿no? Mito es la palabra verdadera que encuentra fundamento en la divinidad. Prestemos atención en las cosas que van compartiendo los compañeros, ya que le vamos dedicando un tiempo. Profe, Entonces, sí, yo le había definido la realidad como algo permanente e inmodificable. No sé si inmodificable esté bien. inmodificable, inmutable, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, a partir de eso voy a retomar, que ahí la compa quería responder, así de vuelta, no nos vamos y dejamos colgada la pregunta de Palma, que tiene que ver cómo se relaciona la función crítica de la filosofía y el ser una actividad inconveniente. Entonces acá nosotros salimos un toque de Grecia, ¿no? Con el luego del 8, y lo que nos vamos a ir es a esbozar, se podría decir, una cierta respuesta a la pregunta ¿cuál es el papel o la función de la filosofía?, que es la pregunta motor 3 de nuestro módulo 1, que yo les señalé en nuestro primer encuentro, ¿no? Esta pregunta, vieron que yo estoy preguntando cuál es el papel o la función de la filosofía, y no estoy preguntando para qué sirve la filosofía, que es el título, digamos, de el penúltimo apartado que tenemos en este módulo. ¿Por qué no pregunto para qué sirve la filosofía? Porque cuando yo pregunto para qué sirve algo, ¿no? Estoy de alguna manera circunscribiendo a este paradigma de racionalidad instrumental que reponíamos en el apartado con el apartado número 3, en donde decíamos, bueno, solamente va a ser útil, al revés, solamente va a ser racional aquello que es útil para algo. En este sentido, la pregunta,
si lo hago, la quiero responder desde la filosofía, apunta a que la filosofía pueda dar cuenta que sirve para algo dentro de este contexto y si sirve va a ser útil y va a ser racional. Entonces esto nos hace adentrarnos a nuestro texto complementario B, que es el texto de Horkheimer, que se llama Criticar lo establecido, en donde el autor va a plantear que hay ciertos enemigos de la filosofía, ¿no? Y si uno ve en la nota a pie que tiene este apartado, este fragmento de texto, los enemigos de la filosofía es el racionalismo lógico, ¿no? El racionalismo y el positivismo lógico, que quieren que la filosofía tenga una función determinada en la sociedad. Entonces lo que Horkheimer hace al inicio de este fragmento que nosotros tenemos es decir que, bueno, que la filosofía tiene un problema, que es que no tiene un objeto de estudio determinado. Que cuando nosotros, no sé, nos adentramos a la física, a la matemática, a la literatura, a la ciencia política, a la biología, a la psicología, etcétera, etcétera, son disciplinas, aparte son disciplinas mucho más nuevas, porque algunas surgen en el siglo XVII, otras en el XVIII, la biología es nuevísima, es del XIX, la antropología también es del XIX, la psicología también. Son disciplinas que tienen un objeto de estudio que está determinado y el problema que trae la filosofía es que, ¿vieron cuando se dice es la madre de las ciencias? No es que sea la madre de las ciencias como entendemos en el sentido positivista del siglo XIX o disciplinar del siglo XIX, sino que es muy antigua, porque era el saber que reunía a todos los otros ramas de saberes. Entonces dice, bueno, cuando la producción de conocimiento, tal como vimos con el apartado número 3, se empieza a especializar, empieza a surgir un campo, un objeto de estudio determinado y una especialización de saber, surgen disciplinas y la filosofía queda ahí tambaleando que no tiene un objeto de estudio. Entonces Horkheimer va a decir, bueno, no tiene un objeto de estudio porque la filosofía atraviesa, digamos, o su objeto de estudio es toda la realidad social, política y económica. Entonces, si yo estoy buscando, dice, una utilidad precisa en este siglo XXI, ¿no? Que es cuando está escribiendo Horkheimer, de la filosofía, la estoy reduciendo. Y estos enemigos de la filosofía, que son el positivismo lógico y el racionalismo, lo que quieren hacer, digamos, es que la filosofía se transforme de alguna manera en una descripción de la realidad, que describa la realidad. Entonces Horkheimer dice, de alguna manera, eso es reducir y quitarle la potencia que tiene la filosofía. Porque la filosofía no entra, digamos, a describir el mundo, sino como, y muy bien preguntaba la compañera en el foro de la clase de hoy, la filosofía lo que hace es reflejar y rechazar, ¿no? Tiene un carácter, dice Horkheimer, refractario de la realidad. Por un lado, refleja, es un término, la refracción es un término de la física, refleja la realidad, pero también toma distancia o la rechaza. Esta toma de distancia o este rechazo está en vínculo con lo que Horkheimer va a llamar la crítica, ¿no? La filosofía tiene un papel crítico. Pero la crítica no significa decir, no, esto no me gusta, me parece que no, eso no tiene que ver la crítica. La crítica tiene que ver con un cuestionar, se podría decir, en términos generales, lo voy a decir, ciertos modos de vida, ciertas formas de relaciones, o sea, no aceptar, como decíamos en nuestro encuentro pasado, aquellas cosas que son históricas y culturales como si fueran naturales, ¿no? Cuando hay relaciones que en realidad son históricas y culturales, y yo estoy pensando, no es natural que se distribuyan los cuerpos y los trabajos y los modos de vida de esta manera, y en realidad es histórico y cultural. En este sentido, tanto el apartado, los dos últimos apartados, el para qué sirve la filosofía, incomodar, criticar y entristecer, ahí aparece la idea de el inconveniente, ¿no? Una actividad inconveniente, que es la pregunta que traía de Palma. ¿Por qué es inconveniente? Y bueno, porque no acepta, se podría decir, formas de vida establecidas, o no acepta aquello que se presenta como natural, cuando en realidad es histórico-cultural, porque no acepta, digamos, como que jode ahí un poquito. Entonces eso hace que sea inconveniente para la cotidianidad en la que vivimos. Y ahí lo que Horkheimer hace también, en ese fragmento de texto que es bastante encantador y está bastante bien, es como ir
reconstruyendo cómo desde los inicios la filosofía tiene una relación con la crítica y tiene una relación, digamos, con el incomodar, ¿no? Y ahora le quiero dar la palabra a la compa, que creo que ¿era Laura? ¿Jara Laura? No, porque se me activó una J, o Jessica. Cuando hablaron que tenían una respuesta para compartirle a De Palma, Sí, profe, yo. Pero era es lo que acaba Laura. de decir usted. Pero Era léela, él. porque vos las escribiste, ¿no? Sí, Bueno, entonces léela, que está bueno leer lo que vamos produciendo, porque lo mío es oral. la Y de paso filosofía es lo contrario. Perdón, te La filosofía interrumpí. es lo contrario a lo conveniente. La filosofía incomoda, desacomoda, desafía y genera discordias. Los filósofos siempre cuestionan las formas de vida aceptadas, desacreditan las convicciones más arraigadas y han sospechado de lo más obvio y consagrado, ya que la filosofía tiene una condición crítica, no puede dejar de contrariar, y quienes ejercen esta función suelen pasarla mal, ya que desubica e irrita a todos los que han aceptado las formas de vida establecidas. Bien, y digamos las filósofas también, que hay un montón. Por más que vamos a ver dos nomás. ¿Querés, Laura? Bueno, sí. Dale. Que después, o sea, si nosotros no nos incorporamos en la historia, ¿quién nos va a incorporar? Bien, entonces, antes de leer las intervenciones que hicieron después de Palma, quiero saber de Palma si ahí estamos. Espero que De Palma me diga si está todo bien, espero que no se nos haya ido. Listo, buenísimo. Entonces ahora voy a subir un poquito para ver qué cosas fueron preguntando. Así, lo de autonomía y filosofía lo dejo, porque ya dijimos bastante. Yo tengo en la duda entre la filosofía, sobre la filosofía y la pasión, eso lo resolvés con el apartado número 1. O sea, ahí me parece que a lo que apunta, digamos, creo que estás ahí, ¿no? En esas preguntas, esas primeras preguntas. A lo que apunta esa pregunta es que vean que la filosofía tiene una relación con el pensamiento, pero el pensar, ¿no? Tiene que ver con la materialidad y también incluye afectos, digamos, que no es desde un compromiso, que no hay una actividad neutra, que estamos atravesados y nos vemos inmiscuidos, digamos, en las cosas que pensamos, ¿no? Lo de mito creo que ya lo dije de nuevo. Rebeca pregunta si la esencia tiene que ver con la palabra logos, su significado. No, esencia en griego no tiene, o sea, tiene una relación con el logos porque el logos enuncia esencias, pero no etimológicamente. O sea, logos no significa etimológicamente esencia. Luego etimológicamente, o sea, la traducción de logos es lo que le decía. Luego es palabra articulada, palabra, discurso, razón. Esas son las traducciones. Ah, profe, disculpe, buen día, porque lo que a mí me parecía era que Logos buscaba la esencia la esencia de las cosas. Sí, pero está bien, pero el logos, digamos, enuncia esencias. Porque el logo, hay que pensar esto, que en los griegos, ¿no? El lenguaje puede dar cuenta de la verdad y de las esencias. Para nosotros no, porque nosotros ya, bueno, pasamos muchas crisis, después las vamos a ver, pero para los griegos sí. Yo lo único que te decía ahí, Rebeca, es que no es que logos es esencia. No hay una analogía ahí o una igualdad. Enuncia, da cuenta, ¿viste? Porque logos, si lo traducís, es eso otro que yo te decía. Ok, entonces tiene que ver con una ciencia, digamos, ¿no? Una lógica, como decía, una lógica disciplina. No, una lógica, logo es palabra articulada, discurso, o sea, te permite dar cuenta de las esencias, o sea, cómo los humanos nos relacionamos con las esencias por el logo, digamos. El logo hace, digamos, y organiza el cosmos, pensarlo de esa manera. Claro, O sea, el orden. El orden, o sea, sí podrías pensarlo quizás el logos como el ser, o sea, el vínculo entre el ser y en ese sentido dirías esencia, ¿viste? Porque el ser tiene que ver con las esencias, pero en todo caso lo pensaría más por ahí, logos y ser.
Ok, ok, listo. Gracias, profe. De nada. Anto pregunta, profe, ¿por qué no basta el racionalismo individual ni el voluntarismo? Eso no sé si está en el 9 o en el 10, no sé dónde está Anto eso. Imagino que porque el racionalismo individual tiene que ver con el paradigma de la racionalidad que nosotros montamos, digamos, en la unidad número 3, en el apartado 3, perdón, que tiene que ver con el racionalismo instrumental, ¿no? Como pensar desde esta lógica de menor costo, mayor rédito posible, ¿no? Y que va a ser racional aquello que es útil para algo. Me parece que tiene sentido. Es más, ese apartado número 3 que aparece en Horkheimer, ustedes ahora pueden hacerlo resonar mucho más, resonar como vibrar, porque tal leyeron el texto complementario B. Entonces ahí entienden un poco más, digamos, qué es lo que se está criticando de ese racionalismo instrumental y por qué en el apartado número 3 aparece la irracionalidad de los fines como un modo de crítica de ese paradigma. La de Palma que ya estamos. Mica dice, profe, mi duda es sobre la pregunta que dice, ¿por qué se sostiene que no va? Ah, es la misma que estaba arriba, la de Anto. De Palma listo, estamos. Bien, ya revisé todo el chat. ¿Alguna otra duda y o consulta? Si quieren que trabajemos y que veamos. ¿Alguien? ¿Algo más? ¿Algo más? Si no, vamos a la guía de actividades. Ah, Penélope, acá tengo, que creo que estás conectada, tengo la pregunta que en el foro, que decís que no supiste responder, la guía de criticar lo establecido y el texto de Sócrates. A ver si sigue conectada Penélope. Ahora con lo dicho, ¿crees que la podés responder o querés que trabajemos un poquito más sobre eso? Porque estoy viendo que ahí pusiste en el chat, en el foro, perdón. No te estamos escuchando, si nos estás diciendo algo. ¿Ya la puedes responder? Buenísimo. Cualquier cosa, en todo caso, seguimos. Es porque estaba ahí en el foro y... dudas sobre el apartado 9, que no me quedó muy claro. ¿Qué no quedó muy claro? Porque vieron que es importante también que ustedes puedan identificar qué es lo que no entienden. Vamos ahí, ¿qué es lo que no se entiende del 9? ¿Qué es lo que no queda claro? ¿Qué es lo que no...? O sea, porque si no, lo que voy a hacer es contarles el apartado 9 y eso pueden hacerlo ustedes porque también lo leyeron. Entonces, ¿qué es lo que ahí nos queda como colgado? Esperen, ahí vamos, creo que es Cami, ahí vamos, quiero ver lo de Torres Coraima, que me diga bien un poco qué es lo que no queda claro si lo trabajamos. Y Cami, la pregunta, texto criticar lo establecido, la pregunta 2, es el texto complementario, y mientras espero que me delimiten la pregunta del apartado 9. La pregunta 2, estoy yendo ahí. A ver.
¿Qué dice la 2? Que no me la acuerdo. Y compare los dos primeros párrafos de este texto con la actividad descrita de Sócrates en el apartado 7 del capítulo número 1. Es que solo, o sea, lo tienen que hacer, tienen que leer los dos primeros párrafos del texto complementario B, que va desde... Porque, digamos, vieron, el primer párrafo lo que plantea esto, que la filosofía no tiene un objeto de estudio determinado, sino que atraviesa como todo el ámbito de la realidad, y que en general, ¿no? Cuando se pregunta, o se le pregunta a alguien, ¿no?, qué es la filosofía, siempre va a tener distintas definiciones en torno a su propia actividad, pero a su vez esas definiciones pueden cambiar dependiendo, digamos, él o el filósofo, ¿no? Teniendo en cuenta un poco esto, que los orígenes de las filosofías son distintas. Y ahí me parece que la pregunta o esta relación apunta a señalar que la pregunta de Sócrates, cuando Sócrates pregunta qué es algo, si bien le interesa llegar a una definición, pregunta desde una ironía socrática, desde un lugar del no saber. No es que pregunta maliciosamente, ¿no? Porque hay algo que se pone como en evidencia, digamos, en los primeros dos párrafos, es que a nadie se le ocurre preguntar, que también aparece en el apartado ¿para qué sirve la filosofía? En general alguien no se pregunta ¿para qué sirve la física, la matemática, la abogacía, ¿no? Directamente presuponemos que tienen un rol o un papel en la sociedad. En cambio, la filosofía, por ejemplo, si se le hace esa pregunta, como que si tuviera que dar cuenta de cuál es su papel. Va un poco por ahí, y ahí también ustedes podrían relacionar, si se inspiran, digamos, con la pluma, ahí como con una pregunta hecha de mala fe, ¿no? También podrían relacionar con que la misma pregunta, ¿para qué sirve algo?, es una pregunta capciosa, ¿no?, engañosa, o responde en realidad a un paradigma que tiene que ver con que la racionalidad está en vínculo con la utilidad. Y en ese sentido, la filosofía no es útil para algo porque es una actividad autónoma. ¿Vieron? Como podrían entrelazar por ahí, Cami. Voy a la de Seba, que dice, cualquier cosa, Cami, me volvés a intervenir en el chat. O te activas el mic. Profe, en el apartado 10 que habla de incomodar, entristecer, criticar. La filosofía es incómoda porque genera estas preguntas que no siempre tienen respuestas. Sí, es incómoda también porque no solo no tienen respuestas siempre, porque a veces sí hay respuestas y la filosofía, o sea, sí, responde, o sea, si uno lee, no sé, Platón responde cosas, no es que se queda simplemente en las preguntas, sino que es incómoda porque las preguntas que hacen nos moviliza como nuestro propio lugar en el mundo. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de cosas a partir de preguntas que se nos hacen, a veces nos incomoda, digamos, cómo estamos habitando el mundo, cómo lo estamos viviendo. Profe, disculpe, ¿tiene que ver con el ejemplo que habían dado sobre el abogado? Que se le pregunta si se hace justicia o para qué sirve la justicia y hasta él no sabe responder esa pregunta. Sí, pero me parece que tiene que ver más, Rebeca, con preguntas que tienen una relación con nuestra existencia en el mundo. A ver, déjenme pensar alguna. O sea, capaz tiene más que ver con la pregunta, o sea, cuando da el ejemplo ese de la novia,
que dice, yo terminé con mi novio por Ok. empezar a filosofar. Capaz tiene más que ver Sí, con ese ejemplo. es medio estúpido ese ejemplo, pero sí tiene que ver más con eso. Por ejemplo, nosotros vivimos en el 2021, ¿no? Y en este año que vivimos, en este mundo que vivimos, hay ciertas relaciones, por ejemplo, con las tareas de cuidado, eh, que desde hace años y décadas, lo que pasa es que ahora encuentran un poco más de lugar en ciertos discursos o más legítimos, digamos, o que se escuchan más, o digamos, o podríamos pensarlo de otra manera. Hay más agentes en sentido amplio, sociales y políticos que pueden ser escuchados, en donde las tareas, por ejemplo, del cuidado, todos los que estamos acá sabemos que suelen ser restrictivas y bastante delimitadas a las feminidades de los hogares, ¿no? O sea, todos tenemos o hemos tenido roles o hemos habitado espacios en donde hay figuras paternas y maternas y sabemos que en general, no estoy diciendo todes, ¿no? Pero que en general las tareas domésticas y las tareas de cuidado caen en los cuerpos de nuestras madres o nuestra tía o nuestra abuela, de quienes ejercieron ese rol, que a su vez también trabajan, digamos, porque vivimos en un capitalismo avanzado en donde todos tenemos que trabajar, digamos, y es decir, las mujeres o las feminidades se ocupan del espacio reproductivo y también de un espacio productivo porque salen a trabajar, y las masculinidades o cuerpos masculinos que ocupan, o aquellos que ocupan esos roles, se ocupan del espacio productivo, es decir, de salir a trabajar. Entonces, por ejemplo, cuando yo entiendo esa distribución que hubo en mi casa o que hay en mi casa, ¿no? Dependiendo cada uno en qué situación se encuentra, y entiendo en cómo todas esas tareas recaen, no sé, sobre mi mamá o mi abuela, y entiendo que veo que mi viejo está bien, sale a laburar 8 horas, pero vuelve y a su vez tiene resuelto todo lo doméstico, y que mi madre también sale a laburar 8 horas y no tiene resuelto lo doméstico. ¿Vieron? Cuando yo me cae la ficha sobre eso, ahí hay una desigualdad en cómo se producen las relaciones y los intercambios y las cosas en el hogar que yo habito. Estoy pensando para que pensemos algo chiquito, que esto después se reproduce a nivel macro. O sea, estamos pensando en algo micro y después se reproduce a nivel macro. Entonces, cuando a mí me cae esa ficha, siendo hija, o siendo esposa, o siendo esposo, o siendo hijo, o siendo nieto o nieta, dependiendo cómo se organice, digamos, cada familia se constituye de distintas maneras, es incómodo, digamos. Es incómodo, por ejemplo, si estás en una reunión familiar y de repente se hace una distribución que después de comer todas las mujeres se levantan a lavar los platos y los hombres se quedan sentados hablando. Es incómodo, digamos, repetir esas estructuras. Entonces, en el sentido de que para que pensemos cositas chiquitas, les estoy trayendo que son chiquitas, pero que también implican muchas relaciones sociales, políticas y económicas. Entonces, ¿por qué incomoda, no? Porque si yo siendo un cuerpo femenino o un cuerpo masculino, no importa, ya entiendo esa distribución, no hago nada, digamos, para modificar eso que socialmente está determinado en cómo se organizan la distribución de las tareas, ¿no? Me deja como en un lugar de que sigo reproduciendo esa misma estructura y esa misma lógica, ¿no? En ese sentido incomoda, porque cuestiona quizás actitudes o praxis o actividades que yo tengo naturalizadas como que son verdaderas y que son así porque son así. Entonces, esa es la incomodidad que nos da. O sea, es una incomodidad al otro, al que se le pregunta, pero también es una incomodidad respecto, porque todos y todas las que estamos acá, habitamos, por más que nuestras singularidades en nuestros hogares varían, habitamos un mundo que está determinado por ciertas relaciones, copadas o no copadas, que tienen que ver, por ejemplo, con la sexualización del trabajo. Sexualización del trabajo se denomina cómo ciertos trabajos los pueden hacer unas mujeres y otros los pueden hacer los hombres, como la distribución de las tareas domésticas,
como la distinción entre el espacio reproductivo y productivo, o sea, que es algo que nace con el inicio del capitalismo, cómo los roles hacen tales cosas. Entonces, ese mundo en común lo habitamos, más menos matizado, más menos distribuido en nuestros propios hogares, pero lo habitamos y lo tenemos en común. Entonces, en ese sentido producen incomodidad, porque dejamos de tomar que es normal o natural que mi vieja, digamos, aparte de trabajar, se dedicó, digamos, a criar todos sus hijos, a lavar la ropa de toda la familia, a atenderla y a cocinar, ¿no? Y que si de repente ella sale a su vez a trabajar, deja hecha la comida para la familia. ¿Se entiende? Es un ejemplo estúpido, pero para que vean esa pequeña incomodidad que tiene que ver, digamos, con una vida cotidiana. Ahí, como decía Cintia, esta idea de tomar que es normal esas relaciones y esas distribuciones de las tareas. A ver, leo un poquito más que dice yo lo entendí así de manera resumida, incómoda porque nos saca de nuestra zona de confort, tal cual, y entristece porque nos revela la estupidez o nuestra estupidez sin el de, en sentido de someterse y no rebelarse ante la denominación. Tal cual, nos entristecemos porque nos damos cuenta que estamos repitiendo patrones y lógicas que son históricas y son culturales. O sea, no sé, yo tengo una relación sexoafectiva y termino actuando los mismos patrones que aprendí en mi familia y que son, qué sé yo, heteronormativos y patriarcales. Y decir, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que repetir esos patrones? Voy a ir a la de Agustina que dice... Bueno, la filosofía no sirve de nada y es pensar que vale por sí mismo. La pregunta se refiere al verbo servir, la filosofía no es servir, es un pensamiento libre. Y ahí hago lo que yo diría, en todo caso, si quiero extenderle un toque más, pero sí puedo plantearme cuál es el papel o la función de la filosofía, ¿no? Y ahí lo puedes relacionar con el criticar y todo eso. Ah, bueno. Buenísimo. Y después la de Penélope que está arriba sería más porque genera preguntas de cosas ya establecidas. Sí, y la pregunta moviliza esas cosas, ¿vieron? Como que las preguntas siempre movilizan. Que cuando uno dice, ¿y por qué? ¿No? Como, pone la mesa, ¿y por qué yo? ¿No? Eh, eso. ¿Otra duda ahí o consulta? Bueno, estamos con esto. ¿Quieren que quisiera ir, si quieren, un poquito a la guía de actividades, las actividades que quedan? ¿Quieren que vayamos ahí o estamos bien? Vamos a la guía de actividades, ¿les parece? Y cerramos así de rápido, cerramos nuestra unidad 1. Bueno, vamos a la guía de actividades. A ver, acá abrí. Ficha de la clase, ya estamos. El manual estamos. Entonces, la actividad número 6 es bastante simple, digamos, porque tienen un cuadro entre mitos y logos, que el significado, ¿no? Mitos y logos ambos son palabra verdadera, tengan en cuenta eso, que su función tiene que ver con el fundamental, la realidad, y la diferencia es donde encuentra, digamos, el fundamento de esa verdad. En el mito es la divinidad y en el logos es en esta lógica argumentativa y la filosofía. Luego que creo que, si no me equivoco, Rebeca había preguntado, o una compa, sobre esta actividad, que es la actividad número 7. Sí.
Sí, profe, yo le pregunté. Eras vos, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí tienen una pregunta que es la de ¿cuáles son las dos? La pregunta C dice ¿cuáles son las dos refutaciones? ¿Cómo se refuta las definiciones del maestro? Hasta ahí pueden responder, pero es similar al modo en que Sócrates refuta las definiciones de Laques. Eso no lo pueden responder, alguien cortó y pegó, porque nosotros no vemos ese diálogo, pero sí pueden responder las otras, ¿no? Como, ese es más que nada para que vean cómo se da la construcción de una definición, la definición qué es un cuadrado, el es señala el ser, ¿no? Las esencias de las cosas, eso que permanece, que no muta, es justo la geometría, digamos, que es una ciencia. Y ahí van siendo distintas, como, imagínense en esto con el texto complementario A, ¿no? Que Sócrates vuelve a repreguntar hasta que llegan a una definición. Lo que plantea el texto complementario A, que con quien habla, digamos, Sócrates, al final no se llega a ninguna definición. Entonces también me parece que lo que podemos hacer ahora, si todas y todos tienen la guía de actividades a mano, hagamos juntos este texto de verdadero o falso, así ya les queda hecho a ustedes, y el otro que es, y después, bueno, les explico cómo hacer la última actividad. Entonces, subo. El test de verdadero o falso dice lo siguiente: marque con una cruz si es verdadero o falso. Tienen que a leer el chat, tengan en cuenta. Cami, la guía de actividades está cuando abrís, a ver, ya te guío. Vas. Profe, ¿no a me aguarda un contenido. segundo que estoy buscando la guía, por favor? Obvio, sí. Miren, en la Gracias. clase 2, entren a contenidos y en la clase 2 tienen algo que se llama guía de actividades módulo 1 y eso es lo que les va a servir para la clase 2 y 3. Después en la clase 4 van a tener la de la unidad número 2. Avísenme cuando la tengan a mano, así vamos. Les espero. Creo que ya estamos. Bueno, por lo menos ¿Está? Sí. Bien. ¿Todos estamos? ¿La tenemos ahí a mano? Camila la encontró. Penélope está. Bien. Buenísimo. Y ahí también tienen creo que Cami había estado preguntando, tienen esa pregunta que yo les dije que le hicieran, que la que tenía que ver con redactar el texto con todas las palabras. Seba, en la actividad número 7, la única que no puedes, que no es Luque, es Laques, es la que no puedes responder. Así que esa táchensela, esa no la pueden responder. Entonces, recuerden que si me escriben, me veo, pero no veo, siento que entra, pero no veo. Vamos a admitir a Nazarena, que llega al final, pero la admitimos. Bien, entonces, marque con una cruz si es verdadero o falso. Es la página número 6. El test verdadero o falso, vayan todos ahí y ahí vamos a hacer ese test. Sí, Penélope. La de Laques es la que no pueden responder. Se van a dar cuenta porque no la pueden responder, básicamente. Bueno, dice, 1. Antes de la aparición de la filosofía, los griegos expresaban el sentido de la existencia con mitos. ¿Es verdadero o es falso? Ustedes tienen que responder. Verdadero. Verdadero, bien, gracias. La esencia, ¿es lo que varía permanentemente en un objeto? ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falso. La esencia, si anotan al lado, es lo que permanece, es lo que no varía, es lo que siempre es lo mismo. 3. El concepto de incertidumbre ante la totalidad es desarrollado por Aristóteles
y Platón, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Falso. A ver, si tuvieran que decir por qué es falso, ¿cuál sería el argumento que dan? Porque es más actual Porque, que Aristóteles y claro, Platón. habla del Bien, mundo y en ese momento no eran un mundo, bueno, era lo que ellos consideraban mundo. ahí lo que yo diría, un poco retomando lo que dice Gabriel, que es más actual, diría lo siguiente: el concepto de incertidumbre ante la totalidad es una descripción, un diagnóstico del mundo que habitamos a partir del siglo XXI. Recuerden eso, ahí tienen que poner esa época. Y Tommy no es que deriva de racionalidad instrumental, o sea, tiene una relación. Acordate que incertidumbre ante la totalidad es como un efecto, se podría decir, de esta racionalidad instrumental que se empieza a gestar en la temprana modernidad y que se va acelerando, vamos a decirlo de esa manera. Está bien, cuando dice Agos, por ejemplo, porque el concepto está basado en nuestra época. Yo entiendo eso, porque todos leímos el apartado, pero queda incompleta. Tiene que decir, este concepto es un diagnóstico o un análisis que surge a partir del siglo XXI, ¿no? Como que les quede así más armadita el argumento, que no les quede incompleto. Después, desde una perspectiva racional e instrumental, ¿solo se considera objetivo y racional lo que sirve para algo? ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero. Verdadera. Es verdadero, tal cual. Y ahí, ¿qué dirían? Lo útil es, va a ser racional lo que es útil y a su vez dentro de este paradigma o este modelo de pensamiento se apunta a tener el menor gasto posible, ¿no? Y el mayor rédito. Podrían completarla con eso. Después dice 5. Según el filósofo Martin Heidegger, introducción a la filosofía es un tránsito de afuera hacia adentro, ¿verdadero o Es falso? Falso. Es falso. Falso. ¿Por qué? Porque ¿Cuál es el argumento que dan? decía como que de la filosofía se inicia desde adentro, es como que no ingresás. ¿Por qué? La filosofía es propia, diría Heidegger, de los hombres. Dice hombres. Es la esencia ¿sí? de los hombres. Como dice Rebeca, es la esencia de los hombres, es propia de nosotros. A ver. Luego, la 6 dice, cuanto más racionales son nuestros medios e instrumentos, más irracionales son los fines o el sentido de las acciones que realiza el hombre. ¿Verdadero o falso? Les puede traer más dificultad. ¿Verdadero? ¿Por qué, Gabriel? Porque si bien es verdad, o sea, es verdad que digamos, vos podés tener toda una buena intención de crear algo para un buen fin, pero después el efecto social que puede causar puede ser muy diferente a lo que vos pensaste originalmente. Entonces, A ver, ¿qué otra cosa se les ocurre? Va bien, pero vamos a pulir un poquito ese argumento. ¿Qué otra cosa se les ocurre decir? Argumentar. ¿Ninguna más? ¿Para cuál, profe? Las 6. Los medios era esto que tenía que ver que cumplen la función para la que fueron creados, el que los Sí. fines que se usan tanto para el bien como para el mal. Sí. Me acuerdo que en una parte decía que llegaba un punto que se separaban los medios de los fines porque justamente, digamos, las máquinas, por ejemplo, se usaban para, digamos, para cumplir una función determinada, pero que ya estaba aislada del fin. Por eso, Sí, mientras es más un poco racionales son, eso, mientras más cumplen, es sí, un poco lo mientras que más decía cumplen la Gabriel. función. Anto, estabas respondiendo, me parece un poco lo que decía Gabriel. Después Tommy dice, si se mide la racionalidad de los medios de manera instrumental es verdadera.
Yo lo que diría, que no está mal lo que están diciendo, pero para mí como que hay algo para completar ahí, que por eso preguntaba, aparte de lo que decía Gabriel, que está bien que otra cosa podríamos agregar, cuando les dicen, cuando más racionales son nuestros medios e instrumentos, más irracionales son los fines o el sentido de las acciones que realiza el hombre, verdadero, falso, verdadero. ¿Por qué? Porque ahí me parece que lo que deberían completar tiene que ver con la incertidumbre ante la totalidad, que todo se transforma en un medio para algo, nada es autónomo en sí mismo y se pierde esa idea de unidad, digamos, y de totalidad. O sea, tengo mayor control, digamos, sobre los instrumentos, ¿no? O los procedimientos, y ese control sobre los instrumentos y los procedimientos me desestabiliza el todo, ¿no? Recuerden Profe, es que como que los medios están tan fragmentados que el fin se desvirtúa, ¿no? ahí yo lo diría al revés, Anto, lo que está fragmentado no es el medio, es el objeto de conocimiento. Porque vos lo que tenés es perfeccionamiento de instrumentos y de tecnologías y de cibernética y de lo que sea que te permiten acceder a ese objeto. Entonces, son más racionales dentro de este paradigma los procedimientos, los medios, ¿no? O sea, es muy, por decirlo así torpemente, ahora tenemos una tecnología dentro de la medicina que nos permite trasplante de órganos, digamos, y antes no se podía y se morían las personas. Entonces ahí vos decís, bueno, son mejores estos procedimientos, están más perfeccionados estas tecnologías. Sin embargo, eso se transforma en un medio y todo termina siendo un medio para tal cosa y nada es autónomo en sí mismo. El objeto se me fragmenta cada vez más y pierdo el impacto que tiene sobre esa totalidad. Entonces, ahí entraría esto que dice Gabriel y que apareció también, Anton, lo que vos decías, como, bueno, no sabemos si ese impacto es bueno o es malo, pero podemos reponer ahí sin tener que decir que algo es bueno o es malo en sí mismo, ¿no? Sino que directamente se pierde qué va a suceder con eso, cómo se va a utilizar eso que se está descubriendo, digamos. O sea, se pierde porque he perdido, digamos, lo digo como si fuera yo, pero no soy yo, digamos, sino que el conocimiento se produce sin tener en cuenta la totalidad, porque ya no hay una totalidad posible. ¿Estamos? Sí, es como que el medio al ser tan autónomo deja de existir la totalidad, ¿no? Y Mirá, ahí se genera la incertidumbre. Fíjate esto, si es un medio no puede ser autónomo. La contraposición de medio es autónomo. Cuando algo es un medio para otra cosa es que no es autónomo en sí mismo. Ah, claro, es verdad, sí, sí. Entonces, ahí fíjate de reponer. Entonces diría, cuanto más racionales son nuestros medios e instrumentos, más irracionales son los fines o el sentido de las acciones que realiza el hombre, verdadero. Esto es así, dado que a mayor control sobre los medios e instrumentos, más inestable se convierte, digamos, el todo o la totalidad. Y en este Claro, sí. sentido, se pierde de perspectiva cuál es el fin de esa acción que estoy realizando. Porque no es autónoma, sino es un medio para otra cosa. Y ahí, como Claro. dice Lika, lo que ustedes tienen como ejemplo es la energía nuclear. ¿Vieron que está la serie de Netflix de la chica que descubre la energía nuclear? Hay una serie, después miran, son 7 capítulos. No, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la serie? A ver, ya les digo, no me la acuerdo de memoria. Todo se puede googlear, ¿no? Todo es googleable en este mundo, casi todo. También, profe, los químicos, ¿no? Que decía que se podían usar como medicamentos, digamos, para salvar vidas, ponele, pero también se pueden usar en armas, para matar, justamente, o sea, lo contrario, ¿no? Ahí se Sí. genera esa incertidumbre, o sea, es para una cosa, pero a la vez es para otra totalmente diferente. A ver. Cualquiera, pongo química, y dice la química del amor. No, queremos química, serie. Bueno, después en todo caso se les digo. No, alguien no la vio, alguien la debe haber visto.
Ya la busco, Gabriel. ¿Qué dice Florencia? Se podría decir... Esa, no es una serie. Esa, la de Marie Curie. ¿Es una serie o es una película? Dica, no me acuerdo si es una serie o una película. Lo que pasa es que cuando pienso en Netflix pienso siempre en serie. Pero es esa, la de la energía atómica. Dice Florencia, ¿se podría decir que la irracionalidad de los fines es un dilema que nadie está dispuesto a solucionar? Es un concepto que no sé si tomar en cuenta. En realidad, Flor, sí, es un dilema que en realidad no tiene solución, o sea, porque es el modo en cómo avanza, o sea, dentro de la filosofía, principalmente los pensadores como Horkheimer, Adorno, Marcuse, que tienen una visión, Heidegger también, bastante negativa sobre la técnica o la tecnología. Después tenemos autores que tienen un vínculo más copado con eso. El problema que se presenta, digamos, es que en un momento es como que el instrumento y la técnica aparece al servicio de la ciencia, ¿no? Como que la ciencia, a la hora de producir conocimientos, acceder a cosas y descubrir, entre comillas, cosas, construir objetos de estudios, utiliza instrumentos y tecnología. Sin embargo, lo que empieza a pasar con la aceleración, digamos, de las tecnologías y de las técnicas, que pareciera ser que las tecnologías, la cibernética, todo esto va a una velocidad que la ciencia no lo puede seguir. Entonces, como que lo que se va construyendo, en vez de decir se descubre, porque en realidad lo que hace las tecnologías es construir objetos de estudio y toda la ciencia ahora iría como por detrás de las tecnologías, ¿no? Entonces, en ese sentido es un dilema, digamos, que a la hora de producir conocimiento actualmente está atravesado, digamos, por esa lógica, es el mundo que habitamos, digamos. Es como decir ahora, nosotros vivimos en un mundo en donde es un problema el calentamiento global, es un problema el clima, es un problema la escasez de el agua dulce, sí es un problema. O sea, y en ese sentido es un dilema, porque ya habitamos un mundo que tiene este problema y bueno, hay que ver cómo se podría dejar de dañar, digamos, porque ya, o sea, no es que vas a subsanar el mundo, ¿no? Pero es un problema que tenemos que asumir. Bien, entonces, después tienen las 7, voy a las 7, ¿no? Gilles sostiene que la filosofía combate la estupidez de someterse voluntariamente a cualquier tipo de dominación. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, buenísimo. Y ahí, bueno, el modo de argumentarlo sería diciendo que el autor sostiene que en este sentido preguntarse o abrir la pregunta también puede producir entristecerse, dado que, y ahí pueden reponer un argumento, ¿no? Luego tienen 8. El origen de la filosofía es histórico, siglo 8 a.C., situado en las islas del Mar Jónico. ¿Verdadero o falso? Esa tiene trampa. Falso, me parece por el siglo. Falso. Agu, Gabriel, Joel, falso. Tommy, falso. Bien, ¿por qué? ¿Por qué el falso? siglo, ¿no? Por el siglo, pero por algo más. Es el comienzo de la filosofía. Porque es el comienzo. Vieron que tienen el origen. Por eso el origen nunca es histórico. Sería el comienzo de la filosofía, es histórico, el origen siempre es múltiple. Y aparte porque tiene un siglo de más, como dice Gabriel. 9. ¿La polis es una forma de vida particular que surgió entre los griegos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ese es fácil. Verdadero. 10. Autónomo, ¿es el que depende de otros? Y esta ya la respondimos con la intervención que hizo Anto. Es falso, ¿no? Autónomo es cuando no depende de otro, no es un medio para otra cosa. Bien. Luego tienen la actividad número 9, a ver si están escribiendo algo. La actividad número 9 que dice completar el siguiente mapa conceptual teniendo en cuenta las palabras dadas en su orden jerárquico. Si ustedes ven, acá tienen origen para poner Descartes, Platón, Aristóteles, Jasper, Feynman, Grecia, filosofía.
pero acá también tienen para poner la relación entre el paso del mito a la filosofía, la palabra, la razón, y tienen acá como distintas abajo palabritas, ¿no? Polis, logo, duda, mito, situaciones límites, asombro. Eso son las palabritas que tienen que poner en los cuadrados que faltan, y en esa flechita. ¿Estamos? Lo que sí yo haría, bueno, no, después lo que voy a hacer es la clase nuestro encuentro que viene, que es el jueves, sí. El jueves, si quieren, terminen con esto, porque algunos quizás no terminaron con toda la unidad y tienen varias actividades para hacer. El jueves vamos a arrancar con, ya tienen, digamos, la unidad número 2. Hacemos como siempre, nos juntamos a las 9:30 y el jueves les dejo 2 preguntas de examen de la unidad número 1. Así van teniendo como ejemplos de modos de cómo se evalúa, digamos. ¿Estamos? ¿Dudas y o consultas? Sí. No, profe, por ahora. Bueno, entonces repasamos. Ya tienen disponible, yo les voy a abrir el foro el jueves, ¿no? Pero ya tienen disponible el material, el contenido, digamos, de la clase número 4, que si ven, ahí van a tener la ficha, el video explicativo, qué es lo real, y la guía de actividades del módulo 2. Recuerden que ya arrancamos con el módulo 2, la unidad número 2, que es la de filosofía de la ciencia o epistemología. Es bastante difícil, esa unidad en un punto implica un salto. Entonces pueden ir viéndolo si quieren, pero terminen con la 1, ¿no? Y después nos encontramos a las 9:30, trabajamos sobre lo que propone esa ficha y les dejo, háganme acordar, preguntas de examen de la unidad número 1, el módulo número 1. Sí, Lucas, si quieren y ya terminaron todo, digamos, de la unidad número 1, pueden arrancar con la clase número 2, que es el módulo 2, la unidad número 2. Nos vemos el jueves a las 9:30. Sí. Profe, una pregunta. ¿No habrá alguna forma de que tengamos alguna de esas preguntas de examen ahora como para ver en qué centralizarnos más de la unidad que ya vimos? ¿Pero ya terminaste de hacer todo lo de la unidad número 1, Nati? Casi, pero yo decía como para darle un cierre teniendo en cuenta más o menos el enfoque. No, pero no te preocupes, Nati, porque la verdad es que ustedes tienen que saber todo de la unidad. Yo las preguntas que les doy son algunas hasta parecidas, ¿viste las que les di? Que les dije, esta de la guía de actividades, háganlo, la de redactar el párrafo, que les dan conceptos sueltos que ustedes tienen que armar. Esas son preguntas de exámenes. O sea, yo se las doy no porque les vayan a tomar eso específicamente, sino para que ustedes se familiaricen con el modo de que se pregunta en el examen. Entonces, muchas cosas de las guías también es esa familiarización, no todas, algunas. Entonces, no es que vas a cerrar la unidad, o sea, yo voy a intentar darles preguntas de cosas que no hayan trabajado con la guía de actividades. Así pueden hacer algo distinto, digamos, de otro apartado. O sea, si ya trabajaron en el de polis y filosofía, les doy alguna pregunta que tenga que ver, no sé, con pregunta y diálogo. Pero no es que nada, es un ejercicio más, digamos. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias. Así que se las doy el jueves, porque la verdad que no las busqué. Y en todo caso también si no tengo, las armo y se las doy. Bien, entonces, nos vemos el jueves que viene a la misma hora, está el foro ahí. Profe, ¿ahora hay que hacer lo de la clase 4? Pueden arrancar, obvio, con lo de la clase 4. Eso vamos a ver el jueves, ¿no? Okay. Sí. La clase 4 ya es del módulo 2. Es el módulo 2. Es la unidad de filosofía o epistemología. Es difícil, así que dedíquenle un tiempito a eso. Y ahí la compa les pasó el nombre de la película, la de Marie Curie, para que la vean. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Que anden bien. Adiós.
Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe, gracias. Chao. Gracias.